Y para que la abundancia de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba, para que no me exaltara desmedidamente. Por esta razón, 3 veces le rogué al Señor que la quitara. Entonces me dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en los insultos, en las dificultades, en las persecuciones y en las dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cierra sus ojos, vamos a estar orando. Bendito Espíritu Santo, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por compartir junto con mis hermanos un culto de adoración, un culto extraordinario. Y en este momento, Señor, colocamos tu palabra delante de ti, para que tu palabra, Señor, la que tiene poder de transformar, la que tiene poder de cambiar todas las cosas, Señor, venga a nosotros con el poder que trae la revelación de tu palabra. Espíritu Santo, que cada uno de los que estamos en este lugar seamos tocados, impactados, llenos por la palabra, llenos por el mensaje, y salgamos de aquí, Señor, con nuestra mente transformada, con nuestro corazón impactado por el poder que hay en la predicación del Evangelio, en la predicación de aquello que creemos que irá a salvar muchas vidas, salvar Tacuarembó, salvar Uruguay, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros, como les dije al inicio, estuvimos en Ancina, en un ayuno allí de líderes en entrenamiento. Fueron 2 días, poco menos de 2 días, pero desde el viernes en la noche hasta hoy al mediodía. Fueron unos días así maravillosos, extraordinarios, donde compartimos junto con los líderes cuál es nuestro foco, nuestro objetivo hacia el segundo semestre de 2025. Y realmente me llenó de alegría, me llenó de gozo ver los hermanos allí reunidos. Éramos 15 personas, 15 hombres que tienen un corazón y tienen un deseo de ver Tacuarembó siendo ganado para Jesús. Amén. Y compartimos allí diferentes palabras, diferentes mensajes, y todos relacionados a lo que nosotros vamos a hacer en el segundo semestre. Y sabe que yo le contaba a Joana hoy cuando llegué, porque uno siempre cuando va a algún evento llega y con la esposa es con quien primero comparte, por lo menos en mi caso, y empecé a compartir con ella lo que había sido este ayuno. Y sabe que ayer en la noche tuvimos un momento hablando al respecto de la salvación, y fue un momento extraordinario donde creo que muchos tuvieron revelación de lo que realmente es la salvación para la vida de las personas, de lo que significa una persona ser salva. Amén. Y ese mensaje es el mensaje que nosotros vamos a comenzar a compartir a partir de la semana que viene. Y después Jonathan va a grabar acá. Ya está grabado, ¿verdad? Ya está editado eso, el ayuno de la semana que viene, ¿no? Entonces no lo voy a decir. Después Jonathan le comenta ahí en el video. Pero nosotros vamos a comenzar a compartir a partir de la semana que viene palabras específicas al respecto de lo que nosotros queremos para el segundo semestre. Amén. Y yo los invito, porque cada uno de los que están aquí, cada uno de los que van a escuchar esta palabra después en las células, cada uno de ustedes va a ser parte del desafío que nosotros tenemos, que es ganar vidas para el Señor. Amén. Ganar vidas para el Señor. Y hablando al respecto de la palabra, porque uno tiene que entender algo. El Señor nos llamó para ser personas que anuncien el Evangelio. Amén. Personas que lleven adelante el mensaje que Él colocó en nuestro corazón. Solo que hay algo que nosotros tenemos que tener claro, y es que el mensaje que el Señor colocó no es nuestro, es algo que Él nos dio. Amén. Entonces, cuando el Señor nos da algo, el Señor no utiliza aquello que es nuestro, no utiliza nuestra fuerza, no utiliza nuestra inteligencia, no utiliza la elocuencia que podemos tener para hablar. El Señor usa las debilidades de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Buen punto, Jonathan. La semana que viene, entonces voy a anunciar eso, vamos a tener un ayuno de 40 horas. Amén.
Allá en el fondo gritaron, hicieron una cara al mismo tiempo como diciendo, vamos 40 horas sin comer. Después le vamos a pasar bien cómo hacer el ayuno, amén. Pero vamos a hacer un ayuno de 40 horas y vamos a hacer 3 cultos. Vamos a hacer culto viernes, sábado y domingo. Amén, así que están invitados a participar. ¿Por qué? En cada culto vamos a compartir una palabra específica de lo que nosotros estuvimos hablando en el ayuno en Ancina, que es como quien dice lo que nos va a guiar en el segundo semestre. Amén. Entonces vamos a estar hablando al respecto de el poder del evangelio, la salvación y nuestra última deuda. Amén. Que ese es nuestro tema del segundo semestre, mi última deuda. Y aunque a usted le parezca extraño, nosotros siempre decimos que nosotros no tenemos deuda ninguna, ¿verdad? Ya no debemos nada, pero sí, surgió una deuda. De repente surgió algo que debemos. Amén. ¿Y qué es lo que debemos? Predicar el evangelio para que muchos sean salvos. Delante del Señor está saldada nuestra deuda, pero nuestra deuda es con las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Y ustedes van a comenzar a sentir, porque nosotros vamos a comenzar a ayunar por eso y a orar por eso. Cada uno va a comenzar a sentir la necesidad de hablar del evangelio. Amén. De comenzar a evangelizar personas. ¿Por qué, hermanos? Nosotros fuimos salvos, el Señor nos encontró, estamos perdidos y nosotros tenemos algo ahora, un tesoro que no puede quedar guardado, que no puede quedar ahí en nosotros, tiene que llegar a otros. Amén. ¿Por qué? Porque usted conoce personas, seguramente muchos más de los que están aquí en el local, que se están perdiendo. Y usted sabe. Jonathan ayer ponía un ejemplo y él decía, imagínese una persona que va vendada y va camino hacia un abismo. ¿Cuántos de nosotros saldríamos atrás para salvar a esa persona? ¿Usted lo haría? Si usted ve una persona vendada que va caminando directamente a un abismo, usted va a intentar de todo para que esa persona no caiga. Le va a hablar, lo va a frenar, le va a sacar la venda, le va a decir, mirá, pero algo va a hacer. Pero nosotros a veces estamos viendo situaciones de personas que están yendo a un abismo, pero estamos ahí. Yo soy salvo, yo estoy bien. Pero nosotros tenemos que empezar a sentir la incomodación en el corazón de las personas que se están perdiendo. Amén. Y eso va a hacer que la iglesia tenga una explosión extraordinaria. Amén. Sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Pero vamos a la palabra. Si no, el tiempo se nos va. Entonces dice Pablo que para que la abundancia de las revelaciones, Pablo era un hombre muy usado por el Señor. Él había tenía un encuentro con Jesús que había sido transformado completamente y Pablo comenzó a ser usado de forma extraordinaria. Entonces Pablo dice que fue colocado en él un espino en la carne para que él no se vanagloriara de aquello. Solo que aquel espino, dice él, que lo abofeteaba. Y cuando usted empieza a analizar y buscar el significado de ese espino, a pesar de que no tenemos algo que nos diga que era esto así, en la iglesia hemos llegado a una conclusión que probablemente este espino en la carne era un demonio que trabajaba en las personas para que Pablo no tuviera la paz para predicar el evangelio. Entonces cuando Pablo iba a un lugar, las personas se alborotaban y se levantaban contra Pablo. Y ustedes van a ver que eso sucedía en todo lugar donde Pablo iba. Las personas se levantaban, se enojaban, comenzaban a hablar mal y comenzaban a enojarse con el mensaje. Y Pablo terminaba, a veces, nosotros ayer hablamos de eso, Pablo terminó siendo apedreado, sacando fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. Y muchas situaciones comenzaron a pasar. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba un mensaje. Y ese mensaje era Jesús, la obra de Jesús, la gracia, el favor inmerecido que cada uno de nosotros recibimos. Amén. Pero dice la Biblia que Pablo, para evitar que se volviera presumido, le fue colocado algo para que él nunca se olvidara que todo lo que él tenía era Jesús, era el Señor que le había dado. Amén. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces nosotros como seres humanos? Es pensar que aquello que nosotros hacemos tiene valor por quién nosotros somos. Es pensar que la célula multiplica porque yo soy el líder. Las cosas suceden porque yo soy el pastor. Y eso es un error. Eso es un error grave. ¿Por qué? Porque todo sucede por causa del Señor.
por quién el Señor es en nosotros. Amén. Es porque el Señor un día decidió usarnos para su gloria, para que la gloria de Él sea manifestada en todo lugar. Amén. Entonces, sin importar los problemas, sin importar los desafíos que podamos enfrentar, lo único que necesitamos es saber que el Señor está con nosotros, que el Señor está de nuestro lado. Amén. ¿Y sabe lo que el Señor le respondió a Pablo? Mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Y nosotros pensamos a veces que la gracia es poco. La gracia es todo. La gracia es todo. Amén. La gracia del Señor nos llena, nos inunda. Amén. Y dice una de las partes del versículo, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. A mí me llama la atención que poder tiene un significado que es dinamis o dinamus. Nosotros ayer hablábamos, no sé si ustedes se acuerdan, los más de tiempos antiguos, o no tanto. En las bicicletas antes había una botellita, ¿se acuerdan? Que tenía una ruedita que giraba, para hablar en términos más coloquiales. Y eso generaba energía. Y eso daba poder para prender las luces que traían las bicicletas antes, ¿se acuerdan o no? Ah, ok. A mí me da gracia cuando los hermanos se hacen los que no saben. ¿Me están escuchando los hermanos? Y eso daba poder. Cuando usted pedaleaba, giraba aquella ruedita y prendía, porque generaba poder. Era lo que Matías un dinamómetro, ¿verdad? Matías ahí la tiene clara y es uno de los más jóvenes aquí. Entonces esa palabra, poder, amén, en el Nuevo Testamento habla de milagros, habla de poder para hacer algo, amén. Y ese poder que está en nosotros, Él nos da la capacidad de hacer cosas, pero a través de lo que nosotros somos. No, a través de lo que el Señor es en nosotros, amén. Entonces cuando Pablo recibe esa palabra, que mi gracia te basta, o que basta mi gracia, me entreveré, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué poder? Para hacer milagros. Entonces el poder del Señor, Él se perfecciona en nosotros, no cuando nosotros somos perfectos en algo, es cuando nosotros entendemos que somos débiles. ¿Entiende? Porque el Señor no puede usar a quien es fuerte, el Señor no puede usar a quien es capaz, el Señor usa a quien no es. ¿Sabe? Y a veces yo sé que eso choca un poco con nuestra forma de creer las cosas. ¿Por qué? En un trabajo, ¿quién es el que asciende? El más capacitado, ¿verdad? ¿Sí o no? En cualquier lugar, quien va al liceo sabe que si él no se esfuerza y no tiene las mejores notas, repite. Y eso está correcto, está bien. ¿Por qué? Premian a las personas que se esfuerzan. Pero interesante que la Biblia nos da vuelta a las cosas y la Biblia nos hace entender que aquel que entiende que es débil, que no puede, que no tiene fuerzas, que no es capaz, es el que el Señor quiere usar. Es el que el Señor quiere perfeccionar su poder para usar. No es aquel que piensa que todo lo sabe, todo lo puede, casi que es Dios. Yo sé todo, yo soy capaz de todo, dame para mí. Si un día llega alguien en su célula y dice, vos dame la célula a mí que conmigo va a estar bien, no entregue la célula. Por lo menos yo no entrego. Yo no lo doy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que no podemos. ¿Sabe cuál es la frase que a mí me gusta escuchar cuando las personas son desafiadas? No me siento capaz. Esa es la frase correcta. ¿Por qué? Porque la persona entiende que no es Él. Es el Señor a través de Él. Amén. Es el Señor a través de nosotros. Y Pablo había entendido que él no tenía nada. Pero Pablo, cuando antes de convertirse era Saulo, no era cualquier persona. Saulo era una persona importante. Dice la Biblia que él era intachable, irreprensible. Él era judío, pero al mismo tiempo era letrado, había estado a los pies de Gamaliel, él había aprendido toda la ley. Él conocía todas las cosas.
Pero dice la Biblia que cuando Pablo entendió quién él era delante del Señor, él dijo así: tu poder se perfecciona en mis debilidades. Pablo entendió que él era débil. La fortaleza de Pablo se había ido. Todo el conocimiento de Pablo no valía para nada, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que él no tenía nada. Y mire lo que dice el versículo 9: gustosamente. ¿Sabe lo que significa gustosamente? Significa decir agradecido. Yo soy agradecido por las debilidades. Soy agradecido por entender que no soy fuerte, que soy débil. Una de las preguntas que yo le hice a los líderes el otro día, el viernes cuando llegamos, es: ¿cuáles son sus debilidades para liderar con relación a la célula? ¿Cuáles son sus debilidades? Cada uno nombró debilidades. ¿Por qué? Porque todos las tenemos. Quien dice que no tiene debilidades no entendió el Evangelio. No entendió a quién el Señor llama. El Señor llama a aquellos que no son, para mostrarle al mundo que piensa que son. El Señor llama a aquellos que realmente en sí no tienen nada, para hacer cosas extraordinarias a través de esos hombres y esas mujeres. Amén. Y el Señor los llamó para ganar esta generación a través de hombres que no son nada. Que delante del Señor no tenemos nada para dar, nada para ofrecer. ¿Sabe? Usted no va a escuchar en nosotros grandes predicadores, grandes. Tenemos al pastor Aloysio, que el pastor Aloysio fuera de la curva. Pero el pastor Aloysio salió un día también de un lugar y él entendía que no era nada. Pero el Señor hizo a través del pastor Aloysio cosas extraordinarias. Estamos aquí hoy. Levantó a través de un hombre una iglesia de casi 400,000 miembros a nivel mundial. Más de 35 países. A través de un hombre que dijo: yo no soy, yo no puedo. Y el Señor quiere usarnos para eso. Amén. Pero tenemos que entender que no somos nada, que no somos nada delante del Señor. Amén. Dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ama las situaciones negativas? ¿Ama cuando le pasa algo malo? Cuando llega el día de la enfermedad, cuando llega el día de la crisis. ¿Usted ama eso? No ama, ¿verdad? Pero consigue dar gracias al Señor en esos momentos. ¿Consigue o no consigue? Es difícil, ¿verdad? Es difícil ser agradecido en el día malo. Es difícil decir: Señor, gracias porque estoy pasando esta crisis. Señor, gracias por esta enfermedad. Es difícil actuar así. Es difícil alegrarse cuando vemos que personas nos fallan y nos decepcionan. Es difícil. Es difícil alegrarse en esas circunstancias. Pero Pablo, él entendió cuál es el punto central del Evangelio, de ser realmente hijos amados del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque él entendió que cuando él se regocijaba en las debilidades, él era cubierto por un poder que hacía cosas extraordinarias. Él entendió que cuando él se alegraba en que él no era, el Señor hacía que él fuera. Es algo que no podemos entender cómo funciona. Ayer hablamos con los hermanos, el Evangelio no es natural. El Evangelio no es algo de este mundo, hermanos. No es algo que lo podemos comprender con nuestra mente. ¿Sabe? Ayer surgieron tantos asuntos en estos días, pero hay cosas que yo le puedo decir 50 veces, así como un padre, un hijo, pero hasta que usted no tiene revelación de eso, y eso no hace un clic en su mente, nada va a cambiar. Amén. Las cosas van a seguir iguales. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo espiritual y necesita tener revelación en el corazón de aquello que es hablado. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos el Evangelio, Él tiene poder para cambiar, para destruir, para hacer cosas extraordinarias. Destruir enfermedades, destruir problemas. Amén. El Evangelio tiene ese poder. Ahora, ese poder se perfecciona en nosotros cuando entendemos que no somos nada delante del Señor. Que nosotros no tenemos nada de bueno en nosotros. Y usted va a salir de aquí diciendo: yo soy un desastre, entonces. Yo no soy nada. No somos nada. ¿Sabe? Pablo tuvo que ser llevado al límite de sus fuerzas, al límite de su cuerpo. Dice la Biblia que él iba camino a Damasco, él cae del caballo por la luz, él queda ciego 3 días.
Un hombre que era extraordinario a los ojos de los hombres de aquella época, de repente queda completamente dependiente de otro. Ya no se valía por sí mismo. Estaba sentado en un lugar solo, porque Ananías todavía me imagino que le tenía miedo, era Saulo. Pero dice la Biblia que cuando él entendió lo que él era, su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Y él después recobró la vista y nosotros hoy hablamos del apóstol Pablo, un hombre extraordinario. Yo siempre le pongo como ejemplo a los hermanos, imagínense el día que lleguemos delante del Señor y esté Pablo, y usted pregunte, Pablo, ¿cuántos ganó Pablo? ¿Cuántos se convirtieron a causa de Pablo? Y usted no consiga ver la cantidad de gente que Pablo ganó. Pablo fue un hombre extraordinario, pero que tuvo que ser llevado al límite y entender que él no era nada en su propia fuerza. ¿Sabe por qué el Señor no nos puede usar en nuestra propia fuerza? ¿Sabe qué es el crecimiento espiritual, hermanos? Es entender que usted en sí mismo no tiene nada, que en nosotros mismos no tenemos nada. Nosotros podemos tener 50 años de cristiano, 50 años de iglesia, y decimos, yo hace 50 años que voy a la iglesia, mirá, yo estoy fuerte, soy ya... ¿Vieron aquella persona que empieza a ir al gimnasio? No es nuestro caso aquí, pero alguien que va al gimnasio y empieza a hacer gimnasio, empieza a crecer los músculos y usted dice, ese ya está yendo al gimnasio, le está yendo bien, está fuerte, está grande. ¿No, Oscar? Oscar va al gimnasio, hermano, ¿por qué se ríen? Solo para que usted se ríe un poco, amén. Pero ¿sabe lo que nos hace a nosotros madurar espiritualmente? No es el tiempo que nosotros somos cristianos. Es a partir del momento que empezamos a entender cuáles son nuestras debilidades. Eso es lo que nos hace crecer. Cuando una persona empieza a decir, yo entendí que yo soy débil, yo entendí que yo tengo estas limitaciones. ¿Saben una de las cosas que a nosotros nos pasó cuando llegamos a la vid? Y que siempre hablamos con Joana, es que nosotros pensamos que conocíamos la Biblia. Y nosotros fuimos la primera vez a una célula y dijimos, no, pero yo la Biblia la conozco, Y yo no tenía tantos años, tenía, no sé, 10, 12 años que entendía de algo, del más o menos. Yo digo, no, pero yo conozco, yo hace 12 años que voy a la iglesia, que yo nací en un hogar cristiano, pero que empecé a tener conocimiento de cosas. Y digo, no, yo hace 12, 13 años, yo ya conozco todo, no necesito nada. Hasta que el Señor un día tuvo que agarrar y darnos vuelta completamente y entender que no éramos nada, hermano. Antiguamente yo ya coordinaba cultos. Coordinamos cultos en otra iglesia cuando iba. Yo coordinaba cultos de 100, 150 personas. La primera vez que el pastor Luis me pidió para predicar una palabra de ofrenda, yo estaba así. Temblaba. Sudaba como, bueno, y el labio me hacía así. Se me movía el labio solo. No lo podía controlar. La primera vez que me pidió para compartir una palabra de ofrenda, 10 minutos, eran 40 personas, menos. Yo temblaba. ¿Por qué? Porque yo había entendido algo. Ya no era Pablo, no era lo que yo era el Señor a través de mí. Cuando el Señor nos vacía de nosotros mismos, Él puede comenzar a obrar a través de nuestras vidas. ¿Sabe? Hoy hay lamentablemente en muchos lugares cristianos llenos de sí mismos, llenos de conocimientos propios, llenos de convencimientos, pero nosotros no somos nada. El Señor es que es todo. Y el Señor se perfecciona cuando nosotros entendemos que no somos nada. Ahora, ¿para qué ser consciente de nuestras debilidades? Luciana quedó tentada aquí delante. ¿Por qué ser consciente? Para confiar cada vez más en Cristo. Para confiar cada vez más en el Señor. ¿Sabe aquella persona que entiende que no puede? Él dice, Señor, yo necesito de ti. Cuando un líder va a compartir una palabra en la célula y él dice, Señor, yo necesito de tu presencia. Yo necesito que tu unción se manifieste. Porque si es por mí, yo no soy nada. Yo no tengo nada para dar. No tengo nada para ofrecer. Ahora, Señor, tú eres el que te perfeccionas en mí. Tú eres el que te mueves en mí. ¿Sabe? El Señor podía habernos sacado la carne, podemos decir así, lo que hay en la carne. Pero el Señor decidió dejarle.
Un día nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, dice la palabra. Pero mientras tanto nosotros estamos aquí, en este mundo, y tenemos una carne que siempre está intentando llevarnos para el lado de nuestra justicia propia, de lo que nosotros pensamos que somos. ¿Ya vio personas convencidas? ¿Nunca vio? Esos que dicen, no, yo lo sé todo, yo sé, yo no necesito aprender, yo no necesito estudiar. ¿Ya escuchó hablar de esas personas, así o no? Esas personas muchas veces, lamentablemente, Dios las tiene que dar vuelta para que ellos puedan ser usados por Él. Porque déjeme decirle algo, todos van a ser usados por el Señor. El Señor quiere usar a todos los que estamos en este lugar, de diferentes maneras. El Señor quiere usarnos a cada uno. Ahora, ¿cómo el Señor nos usa cuando nosotros pensamos que sabemos todo? Y sabe que hay algo, en Gálatas 2:21 dice así, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viene la justicia, entonces en vano murió Cristo. ¿Qué tiempo tenemos? Falta todavía. Entonces no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera, como dice ahí, mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Qué significa este versículo? Cuando usted le dice al Señor, yo no necesito nada, está diciendo que Cristo murió en vano por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitamos cumplir algo para poder ser aceptados por Dios, significa que la muerte de Jesús en la cruz no tuvo valor. Lamentablemente muchos están predicando hoy y llenando de leyes a los hermanos para ser aceptados por Dios. Pero lo único que nosotros necesitamos es llegar delante del Señor y decir, Señor, yo no puedo. Yo no tengo nada en mí. No tengo nada de valor en mí. Hay canciones que hablan de eso, ¿verdad? Pero no tenemos nada, hermanos. No hay nada. ¿Saben? Nosotros a veces nos mostramos para las personas poco débiles. Pero delante del Señor nosotros queremos aparentar algo. Queremos mostrar que somos fuertes. Déjeme decirle algo. Delante del Señor usted no tiene que aparentar nada. Delante del Señor usted tiene que ser tal y cual es. No puedo mostrarle al Señor lo que soy. El Señor lo ve todos los días. El Señor lo conoce. No le esconde nada al Señor. Tal vez a nosotros, a mí, usted puede esconder un montón de cosas. Te viene aquí, levanta sus manos, llora, alaba. Gloria a Dios por el hermano, lleno de unción. Después lo que usted hace durante la semana, yo ni me entero. Si usted pecó, no me enteré. Pues el Señor no me revela todo eso. No le voy a pedir tampoco. Pero yo no sé. Pero usted delante del Señor tiene que ser totalmente sincero. Yo tengo estas debilidades, tengo estos problemas, tengo estas dificultades, tengo esto que no consigo vencer. Todo lo que nosotros somos es delante del Señor que tenemos que colocarlo. Porque eso el Señor usará para perfeccionar su poder en nosotros. Amén. Eso el Señor hará. Dice Juan 17:17, Jesús oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra del Señor es lo que tiene poder de cambiar. La palabra del Señor, esa tiene poder absoluto. Amén. Amén. Nosotros no nos acercamos a Dios por lo que nosotros podemos hacer. Nos acercamos a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Nos acercamos a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. No se acerque a Dios pensando que usted es perfecto, pensando que usted tiene buenas obras, pensando que usted puede hacer. Acérquese a Dios sabiendo que Él es el que perfecciona en nosotros su poder. Cuando nosotros decimos, Señor, yo no soy nada. Señor, yo no tengo nada. No tengo nada, pero necesito de ti. Necesito de ti. ¿Sabe? Las iglesias están llenas de personas que piensan que son fuertes. Y nosotros no somos fuertes. Nosotros somos débiles. Somos débiles, hermano. Usted tiene debilidades. Muchas veces dejamos cosas de Dios, de hacer, por otras.
¿Cuántas veces usted deja de orar por mirar una red social? No lo estoy acusando y no diga nada. No levante su mano. ¿Cuántas veces usted se despierta y lo primero que agarra y mira, voy a ver las noticias en el Facebook, voy a mirar el Instagram, como dice Pastor Tiago, Instagram, voy a ver lo que pasó hoy, pero no agarra la Biblia de papel para leer? No es una crítica a esta hermana, yo creo que es una hermana, no es una crítica a ella, es simplemente a veces que hay personas que viven todavía en el pasado de muchas cosas. Pero amén, yo la bendigo, en nombre de Jesús, amén, que ella pueda tener revelación de cosas que no ha tenido aún, que sus ojos sean abiertos, hermano, amén. No sé si va a verlo en algún momento, no lo publiquen eso, por favor. Pero las personas viven pensando que son algo que no son. Nosotros no necesitamos mostrar aquello que no somos. ¿Por qué? Déjeme decirle algo que es lo más importante de lo que nosotros creemos. El pecado no anula la gracia. El pecado no anula la gracia. No hay cómo, hermanos. Porque Jesús ya murió por todos nuestros pecados. El pecado no anula. ¿Sabe lo que anula? Es usted pensar que es fuerte para vencer el pecado. Pensar que usted es fuerte para vencer todas las cosas. Eso anula la gracia. Pero cuando usted llega delante del Señor y dice, Señor, yo tengo esto y no puedo vencer. Señor, yo tengo este problema y no consigo salir. ¿Usted piensa que el Señor no se va a compadecer? Dice la Biblia que Jacob, él luchó con un ángel, él luchó con alguien 12 horas. Y dice la palabra, y nosotros usamos esa palabra en Peniel, ¿verdad? Con el sentido de luchar por una bendición. Pero Jacob luchó 12 horas. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Jacob podía vencer? No podía vencer. Él no iba a vencer. Aquel ángel, aquel hombre dejó 12 horas. Pero si aquel hombre hubiera decidido en el primer instante, le hubiera desconjuntado el muslo en el primer instante. ¿Sabe por qué él dejó que Jacob peleara? Para que Jacob entendiera que con sus fuerzas él era perdedor. Pero dice la Biblia que después que fue desconjuntado el muslo, el ángel le hizo una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob, ahora no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque luchaste con Dios y has vencido. ¿Cómo que él venció si él había perdido? ¿Sabe por qué Jacob venció? Cuando él entendió que en su debilidad Dios se perfecciona y Dios se manifiesta. Cuando Jacob fue desconjuntado, Jacob perdió la fuerza humana, ¿entiende? Jacob perdió todo lo que él tenía de valor y de bueno, porque Jacob pensaba que él podía vencer en su propia fuerza, pero Dios le mostró que en la fuerza de él no vencía. Él vencía cuando entendía que él no era nada. Y es ahí que nosotros vencemos. Usted quiere vencer, deje de luchar contra Dios. Deje de luchar con su fuerza todas las batallas. Comience a entregar sus batallas al Señor. Comience a aprender a descansar en el Señor. Cuando usted entienda que es débil, el Señor se va a comenzar a perfeccionar y a manifestar de manera poderosa. Amén.